Muy buenas noches, vamos con lo mejor de la información deportiva. Mañana se conmemora alrededor de todo el mundo el Global Running Day, precisamente para fomentar la activación de toda la población. Y la Ciudad de México no pasará de largo este festejo. Por eso la maratón de la capital del país ha organizado ya una carrera. El Maratón de la Ciudad de México se sumará al Global Running Day, que se conmemora alrededor de todo el mundo este miércoles, con una carrera familiar de 1 milla. Global Running Day es una iniciativa que nació en 2009, impulsada por el grupo New York Road Runners, que tiene como objetivo inculcar los beneficios de la actividad física en la población. Se celebra el primer miércoles del mes de junio y al día de hoy ha logrado congregar a más de 200 millones y medio de corredores en 177 países diferentes. Es por eso que los organizadores del Maratón de la Ciudad de México lanzaron una convocatoria para participar este miércoles en una carrera que tendrá una distancia de 1 milla y para la cual se espera la participación de 1,000 corredores. La cita para los que participan en la carrera del Global Running Day es a las 19 horas en la plancha del Zócalo capitalino. 21 Noticias. Bueno, este día muy temprano muy buenas noticias para el deporte mexicano. La dupla conformada por los clavadistas Rommel Pacheco y Yair Ocampo ganaron medalla de bronce en la Copa del Mundo, precisamente la especialidad que está llevando a cabo en China, allá en tierras asiáticas. Esta medalla de bronce fue conseguida en la modalidad de trampolín de 3 metros en pareja, y la dupla mexicana precisamente se enfrentó a equipos, a mancuernas de todo el mundo, consiguiendo el bronce en lo que es un gran resultado para los clavados de nuestro país, que sabemos es una de las disciplinas que siempre le está dando alegrías a nuestro deporte. Y hablando de esto, hablando de los que no le dan muchas alegrías a la afición mexicana, es la selección mexicana de fútbol, que hoy entrenó ya en Dinamarca. Fue su primer entrenamiento ya formal. Recordemos que apenas ayer llegaron a Copenhague, la capital danesa, para enfrentar el próximo sábado a la selección de aquel país en el último partido de preparación de cara al Mundial de Rusia de 2018. Y bueno, hoy fue precisamente la primera práctica, estamos viendo imágenes de ella allá en Dinamarca, de la selección nacional. Se mantiene todo el suspenso de si Diego Reyes podrá llegar como parte de la nómina mundialista, porque no se alivia del desgarre que presenta. Y bueno, hablando también del mundial, pues vamos a ver estas imágenes. Es un tatuaje impresionante que se realizó el capitán de la selección de Islandia. Vean el tamaño de la bandera y aparte todos estos iconos que ven alrededor de la bandera del capitán de la selección de Islandia, de nombre Aron Gunnarsson. Aquí está precisamente esta enorme bandera de Islandia, que prácticamente lo ocupa pues, más de la mitad de su espalda, y ya lo decíamos, todo alrededor trae iconos que tienen que ver todos con la cultura irlandesa. Recordemos que Islandia va a enfrentar por primera vez una Copa del Mundo en este Mundial de Rusia 2018. Y ya para despedirme, bueno, pues también buenas noticias, ya huele mucho a mundial. A 9 días llega la primera selección ya a tierras rusas para quedar concentrada de manera definitiva en aquel país. Se trata de la llegada de la selección iraní. Ya está Irán en tierras rusas, es la primera selección, la primera delegación que llega a este país. A partir del día de mañana ya se vendrán en cascada todas las demás. México lo hará el domingo, el sábado juega en Dinamarca y para el domingo estará ya llegando a Rusia, donde quedará concentrado precisamente en Moscú.